En el vasto universo de la televisión latinoamericana, pocos nombres brillan con la misma intensidad que el de Alejandra Espinosa. Nacida en Tijuana, coronada como la primera Nuestra Belleza Latina en 2007, conductora carismática, modelo, actriz y madre, su sonrisa parece haber sido diseñada para las cámaras. Millones la han visto desfilar con vestidos imposibles, presentar galas en vivo sin titubear, reír con esa energía contagiosa que ilumina los estudios. Sin embargo, detrás de cada destello de flash, detrás de cada «qué hermosa» que recibe en redes sociales, existe una mujer que ha cargado cruces tan pesadas que muy pocos han conocido en su verdadera dimensión. Hoy vamos a apagar por un momento los reflectores, a bajar el volumen de los aplausos y a acercarnos con respeto y ternura a esa Alejandra que casi nunca aparece en las revistas. Prepárate, porque lo que vas a leer no es la biografía de una estrella. Es el testimonio de una sobreviviente que aprendió a caminar descalza sobre cristales rotos sin dejar de sonreír. El año 2018 marcó un antes y un después en la vida de Alejandra Espinosa, aunque en aquel momento nadie lo supo, ni siquiera sus compañeros más cercanos en Univisión. Todo comenzó con un cansancio que ella misma calificaba de normal para alguien que grababa de sol a sol, viajaba constantemente y criaba a un niño pequeño. Es la edad, es el estrés, es ser mamá. Se repetía mientras tomaba café tras café para mantenerse en pie. Pero el cuerpo, ese gran traidor cuando lo ignoramos demasiado, empezó a mandar señales más fuertes. Dolores de cabeza que la obligaban a encerrarse en el baño del canal con las luces apagadas. Mareos que la sorprendían en plena lectura del teleprompter. Una fatiga tan profunda que llegaba a casa y se dormía vestida, con el maquillaje corrido y los tacones aún puestos. Su esposo, Aníbal Marrero, recuerda con la voz quebrada el día exacto en que todo cambió. Era una tarde de octubre. Alejandra había terminado de grabar un segmento en Los Ángeles y regresó a Miami antes de lo previsto porque no se sentía bien. Entró a la casa tambaleándose, pálida como un papel, y antes de que Aníbal pudiera preguntarle qué pasaba, se desmayó en sus brazos. Él la cargó hasta el sofá mientras gritaba el nombre de su hijo Mateo para que no viera a su madre en ese estado. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, pero para Aníbal fueron los 10 minutos más largos de su vida. En el hospital le diagnosticaron una anemia severa, combinada con una tiroiditis de Hashimoto que había evolucionado sin control durante meses, probablemente años. Los médicos fueron claros. Si hubiera esperado una semana más, las consecuencias podrían haber sido irreversibles. Durante los siguientes 45 días, Alejandra permaneció ingresada. Perdía peso a una velocidad alarmante. Su cabello se caía a mechones. Y hubo noches en que el dolor era tan intenso que pedía a las enfermeras que la dejaran dormir para siempre. Aníbal dormía en el sillón de la habitación, con la ropa arrugada y los ojos hinchados de tanto llorar a escondidas en el pasillo. Cada vez que los doctores entraban con nuevos análisis, él contenía la respiración. Hubo un momento, cuenta él años después, con la voz todavía temblorosa, en que me senté al lado de su cama.
Le tomé la mano y le prometí que si ella se salvaba, yo nunca más me quejaría de nada en la vida. Lloré como niño. Lloré como nunca pensé que un hombre pudiera llorar. Alejandra, por su parte, vivió aquellos días en una especie de niebla emocional. Tenía miedo de morir, sí, pero más miedo aún de dejar a Mateo sin madre y de convertirse en una carga para Aníbal. En su mente se repetía una y otra vez la imagen de su propio funeral transmitido en vivo por las cadenas de televisión, con titulares sensacionalistas y fotos suyas de cuando estaba radiante. No quería ser la reina que se apagó, le confesó mucho después a una amiga íntima. Quería ser la mujer que volvía a casa con su hijo. La recuperación fue lenta y dolorosa. Tuvo que aprender a caminar de nuevo con la ayuda de un bastón que escondía celosamente cuando salía del hospital para las revisiones. Aprendió a inyectarse hormonas todos los días, a comer aunque no tuviera hambre, a sonreír en las pocas entrevistas que dio diciendo que todo estaba bajo control, mientras por dentro seguía sintiéndose rota. Ese fue, sin lugar a dudas, el capítulo más oscuro de su existencia. La noche interminable en la que Alejandra Espinosa descubrió que la fama no cura, que el dinero no compra salud y que la belleza exterior puede desvanecerse en cuestión de semanas cuando el cuerpo decide cobrar factura. Hoy, cuando vemos a Alejandra y Aníbal tomados de la mano en alfombras rojas o publicando fotos familiares en Instagram, todo parece perfecto, casi de cuento de hadas. Pero ese matrimonio que hoy celebra más de una década no siempre fue un mar en calma. Se conocieron en 2010, cuando ella era una estrella en ascenso, y él un ejecutivo de televisión puertorriqueño que había llegado a Miami con sueños grandes y el corazón todavía dolido por una relación anterior. La atracción fue inmediata, de esas que hacen que el mundo se detenga. Él la conquistó con detalles pequeños pero constantes, flores sin motivo, mensajes de voz a medianoche diciéndole que era la mujer más hermosa que había conocido, viajes sorpresa a playas donde podían estar solos sin cámaras. Se casaron en 2011 en una ceremonia íntima en Puerto Rico, rodeados solamente de familia y amigos muy cercanos. Ella llevaba un vestido sencillo de encaje que contrastaba con los espectaculares modelitos que usaba en televisión. Y él lloró cuando la vio caminar hacia el altar. Durante los primeros años todo fue miel sobre hojuelas. Compraron su casa en Miami, viajaban constantemente, disfrutaban la vida de pareja joven y exitosa. Pero luego llegaron las pruebas que ponen a cualquier relación en la cuerda floja. Primero fue la distancia. El trabajo de Alejandra la llevaba a grabar a México, a Los Ángeles, a Nueva York, mientras Aníbal tenía que quedarse en Miami por su propio empleo. Hubo meses en que se veían apenas 10 días. Las discusiones por teléfono se volvieron frecuentes. Ella se sentía sola. Él se sentía abandonado. Después vino el deseo de ser padres. Llevaban años intentándolo y nada. Los tratamientos de fertilidad comenzaron en 2014 y trajeron consigo una montaña rusa emocional que casi los destruye. Las inyecciones, las esperas eternas, los negativos que llegaban mes tras mes como puñaladas. Alejandra lloraba en el baño para que Aníbal no la viera, y Aníbal lloraba en el carro camino al trabajo.
Cuando finalmente llegó Mateo en 2015, el milagro que tanto habían esperado, el matrimonio respiró aliviado. Pero la llegada de un hijo también trajo nuevos desafíos, noches sin dormir, diferencias en la crianza, el cansancio extremo de Alejandra que seguía trabajando mientras amamantaba. Hubo momentos en que discutieron tan fuerte que hablaron de separarse. Nosotros no nos divorciamos porque nos amábamos demasiado como para rendirnos, dice ella hoy con una madurez que solo da el tiempo. Y luego llegó la enfermedad del 2018, la prueba definitiva. Aníbal dejó prácticamente su trabajo para estar al lado de su esposa. Canceló viajes, rechazó ascensos, durmió en hospitales, aprendió a preparar batidos nutritivos que ella apenas toleraba. Fue él quien le cortaba las pastillas cuando sus manos temblaban demasiado, quien le peinaba el cabello que se caía para que no tuviera que mirarlo en el cepillo, quien le susurraba cada noche: «Tú puedes, mi reina, tú puedes», aunque por dentro estuviera aterrado. Hoy, cuando les preguntan cuál es el secreto de su matrimonio, ambos responden casi al unísono: haber tocado fondo juntos y haber decidido subir agarrados de la mano. Se han convertido en ese tipo de pareja que se mira a los ojos y sabe exactamente lo que el otro está pensando. Todavía discuten, claro, como cualquier matrimonio real, pero ahora lo hacen con la certeza de que nada, ni la fama, ni la enfermedad, ni los años, podrá separarlos. Y sí, Alejandra sigue soñando en voz alta con darle un hermanito o hermanita a Mateo. En entrevistas recientes ha dejado caer la frase: «Ojalá Dios nos bendiga otra vez», con esa mezcla de esperanza y resignación que solo entienden quienes han pasado por el vía crucis de la infertilidad. Aníbal, a su lado, sonríe y aprieta su mano. Saben que si llega, bienvenido sea. Y si no llega, su familia de 3 sigue siendo perfecta. Porque ellos ya aprendieron que el amor de verdad no se mide en cantidad de hijos, sino en la capacidad de permanecer cuando todo lo demás se derrumba. Durante mucho tiempo, cuando alguien le preguntaba a Alejandra Espinosa sobre su infancia en Tijuana, ella respondía con la versión oficial: una familia humilde pero unida, 10 hermanos, mucho amor a pesar de las carencias. La típica historia de superación mexicana que encaja perfecto en el relato de nuestra belleza latina. Sonreía, hablaba de su mamá cocinando para todos, de su papá trabajando duro, y cambiaba rápidamente de tema. Lo que nunca contó, lo que guardó como un cuchillo clavado en el pecho, fue la verdad completa sobre aquellos años. A los 9 años, Alejandra sufrió abusos sexuales por parte de un familiar cercano. Fue algo que ocurrió varias veces, siempre cuando estaba sola en la casa, siempre con la amenaza de que si hablaba, nadie le creería y destruiría a la familia. La niña que soñaba con ser modelo y salir en la televisión aprendió ese año lo que era el miedo paralizante, la culpa que no le correspondía y la vergüenza que la hacía bañarse 3 y 4 veces al día intentando borrar algo que no se borra con agua. Guardó silencio. No se lo contó a su madre porque no quería romperle el corazón.
No se lo contó a sus hermanos porque sentía que los pondría en una posición imposible. Se lo tragó todo y siguió adelante, como si nada hubiera pasado. Durante la adolescencia desarrolló trastornos alimenticios severos. Se miraba al espejo y odiaba su cuerpo porque, en su mente distorsionada por el trauma, ese cuerpo había sido la causa de todo. Hubo épocas en que apenas comía, épocas en que comía y vomitaba, épocas en que se ejercitaba hasta desmayarse. Cuando ganó Nuestra Belleza Latina en 2007, pesaba menos de lo que confesaba públicamente. Y cada vez que subía al escenario, sentía que estaba traicionando a la niña que había sido, porque estaba usando exactamente el cuerpo que tanto había odiado para alcanzar el éxito. Durante años llevó ese secreto como una mochila llena de piedras. En terapia, mucho después, descubriría que muchos de sus ataques de ansiedad, sus crisis de llanto en los camerinos y su terror a quedarse sola en casas grandes venían de ahí. Tuvo relaciones tóxicas antes de conocer a Aníbal, precisamente porque no se creía merecedora de un amor sano. Y cuando finalmente en 2019, después de la enfermedad que casi la mata, decidió contárselo todo a su esposo en una noche de esas en que ya no puedes seguir cargando más peso, Aníbal la abrazó y lloró con ella durante horas. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le preguntó. «Porque tenía miedo de que me vieras diferente», respondió ella. Decidió hablar públicamente por primera vez en 2021, en una entrevista que casi no concede. Lo hizo sin victimizarse, sin dar detalles morbosos, simplemente para decirle a otras niñas y mujeres que el silencio no cura, que la culpa nunca fue de ellas y que se puede renacer incluso cuando sientes que te han arrancado el alma. Desde entonces, ha recibido miles de mensajes de mujeres que gracias a su valentía decidieron denunciar o buscar ayuda. Ese secreto que cargó como una losa durante casi 3 décadas se convirtió, paradójicamente, en una de sus mayores fuentes de sanación y en un faro para muchas otras que todavía viven en la oscuridad. La primera vez que Alejandra Espinosa sintió que su cuerpo no le pertenecía fue a los 17 años, cuando un fotógrafo de Tijuana le dijo, mientras ajustaba la luz sobre su rostro, «Tienes que adelgazar 10 kilos más si quieres trabajar de verdad». Ella medía apenas 1,70 m, pesaba 52 kilos y ya llevaba 2 años sin probar pan. Aquella frase se le incrustó en la piel como una astilla. Desde ese día comenzó una guerra silenciosa que duraría casi 20 años. La guerra contra el espejo. Cuando ganó Nuestra Belleza Latina en 2007, la prensa celebró su figura escultural. Lo que nadie vio fue que esa figura se sostenía con 4 vasos de agua al día, pastillas para suprimir el apetito y sesiones de cardio de 3 horas antes de cada gala. En la semana de la final, Alejandra perdió 6 kilos. Pesaba 46. El día de la coronación, mientras caminaba con la banda y la corona, sintió que se desmayaba. Tuvo que agarrarse del brazo de Osmel Sousa para no caerse. Esa noche en el hotel vomitó sangre. Su manager le dijo que era normal en las reinas. Ella asintió y pidió que le trajeran un té sin azúcar. Los años siguientes fueron una sucesión de contratos que incluían cláusulas de peso. Si subía más de 2 kilos, la multa era de miles de dólares.
Cada lunes llegaba al canal y se pesaba delante de un productor. Si la báscula marcaba un número prohibido, tenía que correr 10 kilómetros esa misma tarde, aunque acabara de bajar de un avión. Hubo temporadas en las que comía papel para sentirse llena. Sí, papel de cocina humedecido con agua. Lo masticaba en el baño del canal mientras lloraba sin hacer ruido. La presión no solo venía de afuera. Dentro de su cabeza había instalado una voz que repetía sin cesar: si engordas, desapareces. Si envejeces, desapareces. Si dejas de ser perfecta, nadie te querrá. Esa voz la acompañaba en cada alfombra roja, en cada portada de revista, en cada selfie que subía a Instagram. Cuando quedó embarazada de Mateo, el miedo fue tan grande que casi no lo disfrutó. Sabía que su cuerpo iba a cambiar y que, por primera vez, no podría controlarlo. Los primeros meses lloraba cada vez que se miraba de lado. Aníbal la encontraba sentada en el suelo del closet, rodeada de ropa que ya no le quedaba, abrazándose las rodillas. Después del parto, la industria fue cruel. A las 6 semanas de haber dado a luz, le ofrecieron regresar a conducir un programa importante. La condición: volver a su peso preembarazo en 2 meses. Aceptó. Amamantaba a su hijo y luego se ponía fajas térmicas para sudar mientras hacía ejercicio. Perdió 22 kilos en 50 días. Cuando volvió al aire, todos aplaudieron su disciplina. Ella sonreía mientras por dentro se desmoronaba. En una ocasión, en pleno live, se desmayó detrás del escenario. El diagnóstico: deshidratación severa y desnutrición. El canal emitió un comunicado diciendo que había sido un golpe de calor. Con los años, Alejandra empezó a hablar abiertamente sobre trastornos alimenticios. Lo hizo primero en sus redes, con fotos sin filtros, con estrías visibles, con la panza relajada después de comer. Recibió ataques feroces. La llamaron gorda, desarreglada, acabada. Pero también recibió miles de mensajes de mujeres que, por primera vez, se sentían vistas. Aprendió a comer sin culpa, a entrenar por salud y no por castigo, a mirarse al espejo y decir: este cuerpo me dio un hijo, este cuerpo sobrevivió una enfermedad casi mortal, este cuerpo merece amor. Hoy, cuando la invitan a eventos de belleza, pide por contrato que no le midan la cintura ni le pidan dieta previa. Ha rechazado portadas de revistas que exigían retoque excesivo. Ha creado una fundación que lleva talleres de autoestima a escuelas públicas en México y Estados Unidos. Y cada vez que una niña le pregunta cómo hacer para ser modelo, ella responde: primero aprende a quererte con y sin maquillaje, porque la cámara capta todo, incluso el vacío que llevas dentro, si no te quieres. El capítulo de la dictadura de la belleza no ha terminado, porque la industria sigue siendo implacable, pero Alejandra ya no pelea sola. Ahora pelea acompañada de un ejército de mujeres que, gracias a su voz rota y honesta, están aprendiendo a mirarse con misericordia. Ser madre siempre fue el sueño más grande de Alejandra Espinosa, incluso más grande que ganar una corona o conducir premios Juventud. Desde niña, cuando jugaba con muñecas en el patio de tierra de su casa en Tijuana, imaginaba que un día tendría una familia grande, ruidosa, llena de abrazos.
pero el camino hacia la maternidad fue un valle de lágrimas que casi la consume. Después de casarse con Aníbal, la espera empezó. Al principio era dulce. Hacían el amor sin preocupaciones. Reían imaginando nombres. Compraban ropa de bebé para cuando llegue. Pero los meses se convirtieron en años. Cada prueba negativa era un puñetazo en el estómago. Cada vez que una amiga anunciaba embarazo, Alejandra sonreía, la abrazaba y luego iba al baño a llorar en silencio. En casa, las discusiones comenzaron. Él quería seguir intentando de forma natural. Ella quería empezar tratamientos de inmediato. «¿Y si nunca pasa?», le gritó una noche. «Entonces, ¿qué somos nosotros?». En 2013, empezaron la fertilización in vitro. La primera transferencia falló. La segunda también. La tercera fue química. El embarazo duró apenas unas semanas y terminó en un aborto espontáneo que Alejandra vivió sola en un hotel de Los Ángeles porque estaba trabajando. Llamó a Aníbal llorando tanto que él tomó el primer vuelo desde Miami. Llegó al hospital y la encontró hecha un ovillo, con sangre en las sábanas y una mirada que él nunca olvidará. «Sentí que me moría», le dijo ella, «no por el dolor físico, sino porque pensé que mi cuerpo no servía ni para lo único que una mujer debería poder hacer». El cuarto intento fue el definitivo. Cuando vio las 2 rayitas, no gritó de alegría. Se quedó paralizada, temblando, convencida de que era otro error. Solo cuando la ecografía mostró un corazoncito latiendo, empezó a creer. Los 9 meses fueron de terror constante. Dormía con la mano en la barriga. Se despertaba cada hora para verificar que seguía sintiendo al bebé. A las 22 semanas tuvo una amenaza de parto prematuro y pasó un mes en reposo absoluto en la cama. Aníbal le llevaba la comida, le lavaba el cabello, le leía cuentos infantiles en voz alta para que el bebé escuchara a su papá. Mateo nació el 18 de marzo de 2015 por cesárea de emergencia. Pesó apenas 2 kilos 800 gramos y tuvo que pasar 10 días en incubadora. Alejandra no pudo cargarlo hasta el 5.º día. Cuando por fin lo tuvo en brazos, lloró tanto que las enfermeras pensaron que algo andaba mal. No era tristeza. Era alivio tan grande que no cabía en el pecho. Pero la depresión posparto llegó como un ladrón en la noche. A las 3 semanas de haber regresado a casa, Alejandra se miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Ojeras profundas, pechos doloridos, cuerpo desconocido. Una sensación de vacío que no entendía. Lloraba porque el bebé lloraba. Lloraba porque el bebé dormía y ella no podía. Lloraba porque sentía que no era suficiente. Hubo días en que le pedía a Aníbal que se llevara al niño porque tenía miedo de hacerle daño sin querer. «Me sentía la peor madre del mundo», confesó años después. La terapia y los antidepresivos llegaron justo a tiempo. Aprendió que amar a un hijo también significa aprender a amarse a una misma cuando todo parece derrumbarse. Hoy, cuando Mateo corre por la casa gritando «mamá», ella siente que cada lágrima valió la pena. Y cuando le preguntan si volvería a pasar por todo otra vez para tenerlo, responde sin dudar, 1000 veces. Para el público, Alejandra Espinosa es sinónimo de seguridad en escena.
Puede presentar 4 horas en vivo, improvisar cuando falla el teleprompter, sonreír aunque le duela la garganta. Lo que nadie sabe es que detrás de cada sonrisa hay una batalla contra el miedo más grande de su vida. El miedo a que todo termine de un segundo a otro. Los ataques de pánico empezaron después de la enfermedad del 2018. El primero fue en pleno vuelo de Miami a México. De repente sintió que no podía respirar, que el corazón le iba a estallar, que el avión se iba a caer. Tuvo que encerrarse en el baño diminuto mientras una azafata golpeaba la puerta. Desde entonces, volar se convirtió en una pesadilla. Ha cancelado vuelos importantes. Ha llegado a destinos en carro durante 12 horas con tal de no subir a un avión. Antes de cada viaje toma medicación, reza, llama a Aníbal cada media hora. En el escenario también aparece. Ha tenido que salir corriendo del set en medio de comerciales porque sentía que se ahogaba. Una vez, durante Premios Juventud, minutos antes de entrar al aire, empezó a hiperventilar en el camerino. Su maquillista la encontró tirada en el suelo, con las manos azules. Tuvieron que ponerle oxígeno. 5 minutos después estaba en cámara, sonriendo, presentando a Bad Bunny como si nada hubiera pasado. Nadie notó que sus manos temblaban. El miedo a la muerte la persigue desde que estuvo a punto de perder la vida. Cada dolor de cabeza es un tumor. Cada palpitación es un infarto. Cada tos es cáncer. Ha ido a emergencias tantas veces que los médicos de Cedars-Sinai la conocen por nombre. Doctora, sé que estoy loca, pero por favor, revíseme otra vez. Les dice con lágrimas en los ojos. También tiene terror a perder a sus seres queridos. Cuando Mateo empezó el kindergarten, lloró 3 días seguidos. Imaginaba accidentes, secuestros, enfermedades. Duerme con el monitor de bebé encendido aunque su hijo ya tiene 10 años. Llama a Aníbal 10 veces al día cuando están separados. Sé que es irracional, admite, pero el miedo no entiende de lógica. La terapia EMDR y la medicación han sido sus salvavidas. Aprendió técnicas de respiración que usa en los comerciales de televisión. Tiene un código con su equipo. Si dice la palabra limón en cámara, significa que necesita salir 1 segundo. Poco a poco está recuperando terreno. Hoy vuela más, presenta más, vive más. Pero cada noche, antes de dormir, le pide a Dios 1 día más. Y cada mañana, al despertar, da gracias por haberlo recibido. Después de tocar fondo tantas veces, Alejandra Espinosa podría haberse convertido en una persona amargada, encerrada, desconfiada. En cambio, eligió convertirse en luz. Hoy, a los 40 y tantos, dice sin dudar que nunca había estado tan en paz consigo misma. Encontró fuerza en la fe que su madre le inculcó desde niña. Volvió a la iglesia, no la de las apariencias, sino la de las bancas duras y las misas de madrugada donde nadie la reconoce. Allí llora, canta, pide perdón y da gracias. Allí se siente hija antes que estrella. Encontró fuerza en su hijo. Mateo es su espejo más honesto. Cuando él le dice, «Mamá, eres la más bonita aunque tengas ojeras», ella le cree.
Cuando él le pide que no trabaje tanto porque quiere jugar, ella cancela lo que sea necesario. Ser madre le enseñó que el amor más puro no exige perfección. Encontró fuerza en su marido. Aníbal nunca dejó de verla como la reina que conoció, incluso cuando ella solo se veía como ruinas. Cada día le recuerda que su valor no está en su talla, ni en sus ratings, ni en sus seguidores, sino en su capacidad de levantarse una y otra vez. Y encontró fuerza en sus cicatrices, ya no las esconde. Habla del abuso, de la anorexia, de la infertilidad, de la depresión, de los ataques de pánico. Lo hace en entrevistas, en sus redes, en conferencias. Cada vez que una mujer le escribe, «Gracias a ti pedí ayuda», siente que todo el dolor tuvo sentido. Hoy Alejandra trabaja menos horas y vive más. Se despierta sin alarma, lleva a su hijo al colegio, toma café con su esposo en la terraza mirando el mar. Ha aprendido a decir no a proyectos que le roban el alma. Ha aprendido a decir sí a las tardes de playa, a las pizzas del viernes, a las siestas abrazada a su familia. Sigue siendo hermosa, sí, pero ahora la belleza que más brilla es la que no se ve en las fotos, la de una mujer que caminó por el fuego y salió del otro lado con las alas abiertas, lista para enseñar a otras que también se puede volar, aunque te hayan quemado hasta los huesos. Esta es la verdadera historia de Alejandra Espinosa. No la de la reina de belleza intocable, sino la de la mujer que se rompió en 1000 pedazos y tuvo el valor de reconstruirse, pedazo por pedazo, hasta convertirse en alguien mucho más grande que todas